Entonces Juan, hermanas, hermanos, en esta carta ahora nos enseña cuáles son las condiciones bíblicas. Fíjense, por favor, cuáles son las condiciones bíblicas que deberíamos de cumplir para que nuestra comunión con el Padre y con el Señor Jesucristo sea posible, la comunión con Él. ¿Cuáles son las condiciones que tenemos que cumplir para que esa comunión con el Padre pueda mantenerse viva, pueda mantenerse creciente en medio de este mundo en el cual nos ha tocado vivir? La carta se escribió hace 2000 años. Diríamos que las cosas no estaban tan feas como hoy, que no había internet, tal vez la maldad no era tanta, tal vez la gente era más noble, más educada, más cristiana tal vez. Pero Juan escribe de esta manera porque a él le preocupa la comunión de la iglesia. Entonces aquí nos dice Juan nos dice qué es lo que necesitamos hacer. Que necesitamos hacer algunas cosas para que en medio de este mundo y a pesar de la naturaleza humana que nos cargamos, ¿verdad? Échate una naturaleza cargada que tenemos. A pesar de esta naturaleza humana que tenemos, y Juan nos desenmascara aquí estas cartas. ¿Por qué Juan, que dicen que es el apóstol del amor, escribe así? Porque a él le preocupa la comunión de la iglesia. Entonces Juan nos dice lo que es necesario hacer. Necesitamos hacer por lo menos 2 cosas hoy, y Dios hará otras 2 en esta carta. Los 2 versículos que vamos a analizar es el versículo 7 y el versículo 9. Lo que es necesario hacer, las condiciones que deberíamos cumplir para que nuestra relación con Dios sea viva, sea creciente, no sea fría, ni mecánica, ni tradicionalista. Juan no quiere que nuestra comunión con Dios sea mecánica, aburrida. Juan quiere que nuestra comunión con Dios sea siempre viva, siempre creciente, que realmente aprendamos a tener esa comunión con Dios, porque si no tenemos una verdadera comunión con Dios, no tenemos nada. Y Juan lo sabe, le preocupa esto, le preocupa que la iglesia del Señor crezca en su comunión con Dios, porque la comunión con Dios es la base de todo. Por eso escribe de esta manera. Entonces vamos ya directamente al versículo 7. Lo primero, lo que nosotros tenemos que hacer, diríamos, nuestro primer deber. ¿Cuál es nuestro primer deber? Lo pone así Juan, la primera parte dice: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Este es nuestro primer deber. ¿Cuál sería el deber de Dios? La segunda parte del versículo. El deber de Dios sería que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie de todo pecado. Ese es el deber de Dios. El mío es andar en la luz. El deber de Dios es limpiarnos con su sangre. Ahora, en el versículo 9, nuestro deber, nuestro segundo deber es lo que dice aquí: si confesamos nuestros pecados. Ese es nuestro deber, confesar nuestros pecados, nuestro segundo deber. ¿Cuál sería el deber de Dios? Por decirlo de alguna manera, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios haría? Pues ahí está. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el mensaje. Lo que nosotros debemos hacer y lo que Dios hace. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Ese es el sermón. Desarrollémoslo tantito. ¿Sí? La primera parte, entonces, nuestro deber. Versículo 7, la primera parte dice: si andamos en luz como Él está en luz. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Esta declaración no la podemos interpretar, o no la deberíamos interpretar literalmente, ¿verdad? Porque si la interpretáramos literalmente, diría el apóstol Juan, pensaríamos que dice que nosotros tenemos que ser como Dios
¿Y cómo es Dios? Dios es perfecto. Entonces nosotros deduciríamos que nosotros también tendríamos que ser perfectos. ¿Y somos perfectos? No lo somos. Nadie es perfecto. Entonces no se puede interpretar literalmente. Se debe interpretar como interpretamos en el versículo 6. La expresión que dice, ponla Luis, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aprendimos aquí que Juan nos enseñó que andar en tinieblas no se refiere a pecados específicos, sino que andar en tinieblas significa vivir en el dominio de las tinieblas, en el reino de las tinieblas. Andar en las tinieblas aquí significa ser controlados por las ideas de este mundo. Andar en las tinieblas significa ser gobernados por los principios del pecado de este mundo. Significa que pertenecíamos al reino de Satanás, a la maldad, a la iniquidad. El reino de las tinieblas es andar en tinieblas. No se refiere a los pecados particulares que cometemos. No está hablando de los pecados individuales que cometemos. Andar en tinieblas significa pertenecer al reino de Satanás. Así se debe interpretar andar en la luz. Andar en la luz es lo contrario a andar en tinieblas. Lo opuesto. Y no es que nos declaremos que somos perfectos, porque como ya dije en el versículo 8, Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. No es que nos declaremos justos o perfectos, que nos declaremos que somos la perfección andando porque no lo somos, no significa eso, sino que estamos diciendo, pon el otro por favor, Juan, el anterior, si andamos en la luz como Él está en luz, estamos diciendo, hermanas, hermanos, aquí viene lo interesante, lo que debemos entender, ¿sí? Ahora pertenezco a un reino diferente, al reino de Dios. Ahora pertenezco al reino de la luz. Ahora pertenezco al reino de Dios. Ahora, al andar en la luz significa que yo ya vivo en ese reino de Dios. Ya estoy viviendo con Dios. Y lo que sigue es muy sorprendente, me ha sorprendido profundamente, increíblemente, sorprendentemente. En este reino de luz, en el reino de Dios, puedo llegar a ser muy indigno. De hecho, a pesar de que sé que soy indigno de estar en ese reino, pertenezco a ese reino. A pesar de mi indignidad, sorprendentemente, Jesús vino a salvar a los pecadores y a meterlos a su reino. A pesar de su indignidad, increíblemente, a pesar de que soy indigno, yo sé que pertenezco a ese reino, que ando en el reino de Dios. Y lo que sigue, tengo comunión con mis hermanos. Venías bien cargada, ¿no? Venías con una carga así bien fea. Y te dije, ven a la comunión con los hermanos. Aquí estamos, tengo comunión con ustedes. No te lleves tus cargas, déjalas aquí. Porque el Señor está aquí con nosotros. Y vino a mi mente este canto y por eso me gusta cantarle al Señor. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta estar con la iglesia, aunque sean 2 o 3. Porque hay bendición. Porque estamos en el reino de la luz, porque pertenecemos al reino de Dios. No es por nuestra elocuencia o nuestra humanidad o por la cantidad o por la minoría, no lo es porque somos el reino de Dios aquí en la tierra, pertenecemos a ese reino. A pesar de todo, aquí estabas,
Veniste aquí a pesar de todo, aquí estás, aquí estamos. Porque hemos sido, como vamos a leer ahorita, hemos sido trasladados al reino de Cristo. Entonces, si nos preguntamos, ¿cómo llegamos a este reino de luz? ¿Cómo llegué aquí? ¿Por qué estoy aquí? Viene lo que Dios hace. ¿Qué es lo que Dios hace? La segunda parte del versículo 7, la partecita B, dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo que Dios hace, la respuesta está aquí, en lo que Dios hace. Estamos aquí en el reino de Dios gracias a la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos redime, nos perdona y nos limpia. ¿Quién es su Hijo? Pues lo que hemos leído en Juan 1:1, la primera de Juan 1:1, ¿verdad? Hablando de Cristo. Dice Juan: les anunciamos al que existe desde el principio. Esta es nueva versión internacional. Les anunciamos al que existe desde el principio. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos. Juan está predicando a Cristo, al Verbo de Dios, al que murió y resucitó. Está hablando acerca de Él. Él es la sangre del Hijo de Dios. Capítulo 2, lo vamos a ver posteriormente. Capítulo 2, versículo 1, Luis, no te me duermas. 2:2, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, no solo los de Juan y los apóstoles y la iglesia primitiva y los primeros creyentes, dice Juan, sino por los de todo, ¿quién? El mundo. Juan 3:16, lo escribió Juan. Cristo es el sacrificio propiciatorio para el perdón de todos nuestros pecados. Vuelvo a repetir, dice Juan, no solo por los nuestros, los primeros discípulos que lo vimos, que lo tocamos, que lo abrazamos, que lo negamos, que lo traicionamos, no solo por nosotros, sino también por los creyentes de todo el mundo, en toda la historia de la humanidad. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, de esa naturaleza perversa con la que nacimos. Y vean el siguiente versículo que esta semana penetró mi corazón otra vez. Pablo está hablando, enseña lo mismo que Juan, todos enseñan lo mismo, todos redundan en lo mismo. Pablo está hablando de la iglesia, está hablando por las iglesias allá en el país de Colosas. Y Pablo está pidiéndole a Dios que la iglesia crezca, que la iglesia sea guardada, que el Espíritu de Dios la bendiga. Y llegamos al versículo 13, dice, hablando de Cristo, de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y vean las letras en blanco, y trasladado. Hay un traslado, y trasladados al reino de su amado Hijo. La sangre de Cristo no solo nos ha liberado de la potestad de las tinieblas, del reino de Satanás, del reino de la muerte, del reino de la perdición, sino que ahora nos está trasladando. Y les he dicho a los que he compartido esta semana este pasaje, esta palabra traslado la escucho mucho en las noticias cuando agarran a un pez gordo de la maldad y la autoridad dice que lo traslada, ¿verdad? Lo trasladaron de un lugar a otro. Él está como preso, él está encadenado, él no se mueve. Quien lo traslada son las autoridades. Me dejó ver lo que Dios hace con nosotros. Cómo el Señor nos está trasladando, nos está llevando hacia ese reino maravilloso y glorioso por la sangre de Jesucristo. Hermanos, ya no pertenecemos a este mundo, nos están trasladando a ese reino glorioso. Gracias
gracias a la sangre del Señor Jesucristo. Por eso estamos aquí. Este es al reino que pertenecemos al reino de Dios. El apóstol Juan dice que todos los verdaderos cristianos, con toda seguridad, no importa cuán débiles, cuán indignos, incluso vacilantes seamos, no importa quiénes seamos, somos personas que ahora ya estamos viviendo en el reino de la luz. No importa quiénes seamos, Juan dice que con toda seguridad los verdaderos cristianos ya están viviendo en ese reino donde Cristo es Rey soberano, donde nos ofrece su sangre para perdonarnos siempre de todos nuestros pecados, no importa nuestra historia. Él nos está trasladando a ese reino y nos ofrece siempre su sangre preciosa con la cual nos ha traído a este reino. La sangre que nos ha hecho miembros de su cuerpo, miembros de su iglesia. Ese es el primer deber que tenemos que hacer y la primera cosa que Dios hace. La segunda, en el versículo 9, por favor. Si confesamos nuestros pecados. Estamos hablando de la comunión con Dios. No se te olvide. A Juan le interesa nuestra comunión con Dios. No estamos evangelizando. Aunque evangelizar es llenarte de Cristo. Dios me dijo, evangeliza a las muchachas allá. ¿Y qué es evangelizar, Señor? Llénalas de Cristo, llénalas de mi palabra. A ustedes no los estoy evangelizando, les estoy enseñando, les estoy edificando lo que Dios me da a mí. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? La segunda cosa para mantener una relación verdadera con Cristo y con Dios es que nosotros aprendamos a confesar nuestros pecados. Y aquí hay una pregunta que es la que vamos a analizar ahora. Escuchen la pregunta, por favor. Esto ya no tiene ciencia, usted ya lo sabe. La pregunta es: ¿por qué si me niego a confesar mis pecados interrumpe mi comunión con Dios? ¿Por qué si nos negamos a confesar nuestros pecados se interrumpe la comunión con Dios? La respuesta es porque la luz, Dios es luz, ¿verdad? Dios es luz, porque la luz siempre revela lo oculto de las tinieblas de mi corazón. La luz siempre va a revelar lo oculto de mi corazón. Si me niego a enfrentarme a mi pecado, ante todo estoy evitando la luz de Dios. Si yo me niego a confesar mis pecados, estoy evitando, sacándole la vuelta a la luz de Dios, a la luz divina. Si me escondo y rehúso enfrentarme a mi pecado, eso enfría mi comunión con Dios. Porque Dios es luz. Primera cosa de la respuesta. ¿Qué pasa si me niego a confesar mis pecados? Si evito la luz, eso enfría mi relación con Dios, porque Dios es luz. En segundo lugar, si me niego a confesar mis pecados, escuche esto por favor, ya lo sabe, pero si me niego a confesar mis pecados, estoy resistiendo al Espíritu Santo. ¿Sí? Porque la obra del Espíritu Santo precisamente es revelar lo oculto de nuestros corazones, sacar a la luz lo que hay en nosotros. Si yo me niego a confesar mis pecados, estoy resistiendo al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que dice, no resistáis al Espíritu?
pues lo resisto cuando me niego a confesar mis pecados. Porque la obra del Espíritu Santo es convencerme, declararme culpable y apartarme de mis pecados. En tercer lugar, la confesión de pecados es esencial. Y escuche esto, y sé que es un poquito difícil de decir y de entender. La confesión de pecados es esencial en la comunión con Dios. Escuche, y lo que dijo el hermano Víctor me hizo sentido y lo traigo ahorita a colación. Él mencionó que el hermano Ricardo Day decía que debemos tener cuentas cortas con Dios. El texto viene de Isaías 1:18, donde dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí. Por eso debemos confesar nuestros pecados específicamente. Nombrarlos uno a uno. ¿Cuántos pecados tenemos ocultos en nuestro corazón? Y ahí están. Es un proceso doloroso, pero es lo que Juan está diciendo. Debemos confesar nuestros pecados específicamente. Los detalles a Dios le interesan. No debemos nomás decir: ahí te va mi montonzazo de pecados. No se trata nomás simplemente de decir: pues perdona todos mis pecados y ya. A Dios le interesa tratar con nuestros pecados específicos de una manera específica. Si me niego a hacerlo, estoy negando la obra de Dios en mí. He de afrontarlos, no los debo encubrir. Y cada situación, hermanas, hermanos, cada situación que pasamos, cada experiencia, Dios nos está hablando acerca de algo. Las cosas pasan por algo. Somos tan astutos en evadir el llamado de Dios, la obra del Espíritu Santo, que no reflexionamos sobre lo que nos pasa. Nomás le sacamos la vuelta y ya. Pero Dios quiere que permitamos que el Espíritu Santo nos escudriñe. Que el Espíritu Santo penetre en mi corazón y me contriste y me haga sentirme avergonzado. Sé que es un enfrentamiento difícil, pero tengo que ponerme delante del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere tratar con cada uno de nosotros de una manera específica. En tercer lugar, hermanas, hermanos, Juan nos enseña que solamente debemos confesar nuestros pecados a Dios, a nadie más. A nadie más, solo a Dios. Porque nadie más, ningún ser humano, estamos facultados para absolver o perdonar pecados. A menos que lo que dice la cuarta cosa, la cuarta cosa que encontré es que, pero si he pecado contra otra persona, si hay alguna situación en particular en la que alguien esté implicado, debo de ir a esa persona y debo tratar de arreglar las cosas con ella. Esa es la única donde la Biblia nos dice que debemos confesar nuestros pecados a los hermanos. Así que esta es la segunda cosa que la iglesia tiene que hacer. Tenemos que aprender a confesar nuestros pecados. Muy bien, ¿qué es lo que Dios hace? ¿Cuál es la responsabilidad o la obra de Dios en este versículo? Juan dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar toda la casa. Toda la casa, desde la entrada hasta la salida. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida que el Señor sabe? Por eso dijo este texto: ser cristiano, entonces, tiene una implicación muy profunda. Pero aquí Juan nos dice que Dios, su sangre preciosa, nos va a limpiar de todo lo que haya.
de cada cosa específica, de cada detalle que haya. Tiene que ser tratado con Dios. No debo negarme, no debo de rehusarme, no debo de evadir la obra del Espíritu Santo, porque Él quiere trasladarme a ese reino glorioso. Por eso estamos viviendo la vida que vivimos, por eso se nos da todo el tiempo de vida. Y esto me recordó el Salmo 32 también, que Dios es fiel y justo. Dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Hermanos, Dios va a perdonarnos todos nuestros pecados. Versículo 2, sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Finalmente, en el versículo 5, David dice, finalmente te confesaré todos mis pecados. Vean cómo dice aquí, y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Hermanas, hermanos, el Señor nos quiere bendecir con el perdón de todos y cada uno de nuestros pecados. Salmo 103 que leímos al principio. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Primer beneficio, léalo conmigo, por favor, las letras blancas. 1, 2, 3. Por eso me interesan los detalles de nuestra vida. Por eso es la comunión con Dios. Muy bien, pues esos son los 2 puntos que tenía. Pero hay una pregunta más que tengo para ustedes. ¿Cuál es la realidad de estos versículos para nosotros hoy? ¿Cuál es la realidad práctica para nosotros hoy? Es decir, realmente, ¿qué significan estos versículos en la práctica? Por lo menos 2 cosas. Por lo menos 2 cosas. Lo primero que realmente significa estos versículos para nosotros es que no podremos o no podemos afirmar que estamos en el reino de la luz y que somos cristianos si no nos hemos arrepentido verdaderamente de todos nuestros pecados. Es lo que Juan está llamándonos aquí. No puedo afirmar que estoy en la luz y que soy cristiano a menos que pueda tener un arrepentimiento verdadero y profundo guiado por el Espíritu Santo. Lo que aprendimos en el versículo 8, tenemos que reconocerlo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces los cristianos somos personas a quien se nos están abriendo los ojos para entender la doctrina del pecado. Esta es la doctrina del pecado, que no es muy popular ni muy aceptada, porque tendemos a pensar que somos buenos. Pero Juan está diciéndonos que tenemos que venir a un verdadero arrepentimiento, a una verdadera confesión de pecados. Como dijo en el Salmo 51 David, pues soy pecador por nacimiento, así es desde el momento en que me concibió mi madre. Voy a dejar que pase la camioneta. Tengo que reconocer que por nacimiento, por naturaleza, soy pecador, que era esclavo del pecado, estaba bajo el dominio del pecado, del reino de Satanás, que mi naturaleza humana es pecadora y que he pecado. Lo he reconocido, lo reconozco, lo acepto y lo confieso. Confieso esta enseñanza bíblica acerca del pecado y realmente lo lamento mucho. Ahora que lo veo, lamento mucho ser la persona humana que soy. Me siento avergonzado de estar aquí.
sé que no soy digno de estar aquí. Como Pablo dijo en Romanos 7:24, miserable de mí. Maldito es la palabra original, maldito, está diciendo Pablo, miserable, maldito de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo se sentía que traía un difunto cargado, así era la ley en el Antiguo Testamento. Si matabas a otra persona, tomaban su cuerpo y te lo cargaban en la espalda hasta que se descompusiera el cuerpo sobre ti. Pablo dice, traigo un muerto. ¿Quién me librará de este muerto que traigo? Lamentaba Pablo ver su pecado. Job, ¿se acuerdan de Job? Capítulo 42, versículos 5 y 6. Había estado peleando con Dios 40 capítulos, 41 capítulos. Y llega el capítulo 42 y dice, de oídas te había oído, solo te había escuchado de lejos, pero ahora mis ojos te ven. Y cuando Job vio a Dios, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Realmente lamentamos mucho ser las personas que somos. Pero en segundo lugar, hermanos, lo que significa este texto, estos dos textos que estamos analizando acerca del reino de la luz, la segunda cosa que significa es que el verdadero cristiano, el que anda en la luz, como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? El verdadero cristiano, el que anda en la luz como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Estaba allá en el chiquero, estaba allá entre todo lo que hay en un chiquero. Pero de repente la luz de Dios resplandeció en él, el Espíritu Santo. Y entonces dice en Lucas 15, dijo el hijo pródigo, ¿qué? Léalo conmigo, ¿cómo dice? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me levantaré e iré. Y se levantó y fue. Cambió su posición, cambió su ubicación. No se quedó en el arrepentimiento lamentando su pecado, ¡ay, miserable de mí! No, se levantó y fue, cambió su ubicación, cambió su posición. No se quedó en el chiquero, no se quedó en la porquería, no se quedó en el pecado, no se quedó lamentando su pecado. Se entregó valientemente para ir a su Padre. Se entregó valientemente por cambiar su forma de vida, empezar a vivir de una manera digna de alguien que ha sido trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Las personas que andan en la luz buscan a Dios, desean conocer mejor a Dios, se preocupan por el honor y la gloria de Dios, están deseosos de agradar a Dios. Me levantaré, iré a mi Padre y le diré, Padre, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Las personas que vivimos en el reino de la luz realmente tenemos celo por las cosas de Dios. Nos damos cuenta que hemos vivido contrarios contra Dios y ahora deseamos con todo nuestro corazón agradarlo. Deseamos servirle, deseamos honrarlo. Cambiamos nuestra posición y nuestra ubicación al reino de Dios, al reino de Cristo. ¿Entienden, hermanas? ¿Me explico? Cristo es el Señor de este reino. Estos hombres ahora buscan la justicia de Dios y su reino, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y se preocupan por apartarse de toda la forma del pecado. El hijo pródigo no regresó allá. Concluyo, hermanas, hermanos, a Juan le preocupa la iglesia.
Le preocupa que la iglesia tenga una comunión con Dios, que la iglesia ande con Dios. Por eso escribe de esta manera tan fuerte. La Biblia no dice que seamos perfectos, la Biblia no dice que somos perfectos, la Biblia dice que estamos siendo perfeccionados, que estamos siendo trasladados al reino de Cristo, que estamos en un proceso de transición, somos extranjeros y advenedizos. Quizá, hermanas, hermanos, seamos imperfectos, incluso tal vez seamos culpables de los mismos pecados de los no cristianos. Pero gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, podemos confesar y creer. Romanos 10, 8 y 9. ¿Se acuerdan? Que si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? Mi Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Soy de Cristo. Soy indigno de estar aquí, pero esencialmente soy diferente. Pertenezco al reino de Cristo, soy de Él, soy suyo. Vuelvo a repetir, aunque en muchos aspectos todavía sea culpable de algunas cosas, indigno de estar aquí, pero lo que hace a las personas cristianas es el reino al que pertenecen. ¿A qué reino pertenezco? Yo en lo profundo de mí, ¿a qué reino pertenezco? Esto es lo único que puede garantizar una verdadera comunión con Dios. Una comunión viva, creciente y eficiente. Una comunión no mecánica ni fría, sino una comunión verdadera, que es la base de esto. Estamos siendo trasladados al reino de su amado Hijo. Se nos está perfeccionando para ir a nuestro verdadero hogar. Pero aquí Dios quiere santificarnos. Dios no quiere que mantengamos ninguna cosa oculta en lo profundo de nuestro ser que dañe, que enfríe o que perjudique nuestra comunión con Dios. Él quiere limpiar todo el camino para que podamos entrar confiadamente al trono de su gracia y podamos servirle y podamos adorarle como es digno de Él. Puesto de pie, hermanas, hermanos, oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Algo tan viejo que ya conocíamos se vuelve fresco, toma un sentido nuevo. Gracias, Espíritu de Dios, por enseñarnos, por iluminarnos. Permítenos que lo podamos entender, lo podamos comprender, pero sobre todo lo podamos creer y lo podamos vivir. Que tu palabra no vuelva a ti vacía. Que tu palabra cumple el propósito para el cual la mantienes activa en este mundo. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos en la comunión de los santos, en la comunión los unos con los otros. Te rogamos que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpie de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo
para limpiarnos, para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de cada detalle que haya. No permitas que los ocultemos. No permitas que nos resistamos. Redargúyenos, Santo Espíritu. Redarguye a tu iglesia, porque ahí está la base de nuestra comunión contigo. Gracias por ser tan amable, por ser tan bueno, por ser tan glorioso y tan benigno con nosotros, porque tu benignidad nos lleva al verdadero arrepentimiento. Gracias. Que tu palabra quede en nuestros corazones y cumple el propósito para que la Señor no nos permita ser oidores olvidadizos. Permítenos ser oidores serios y recibir con seriedad y reverencia tu palabra. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gracias.